Buenos días, mi nombre es Oliver Milano, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y hoy les vengo a exponer sobre los circuitos combinacionales o circuitos lógicos combinacionales. ¿Qué es un circuito combinacional? Se denomina lógica combinacionales al sistema digital en el que sus salidas son función exclusivas al valor de sus entradas o de las salidas. Tiene un número determinado de entrada y salida. Todo circuito tiene su número determinado de entradas y número determinado de salidas. Toda función lógica se puede implementar en estas combinaciones. Su clasificación. Los circuitos combinacionales tienen se clasifican en dos partes. La primera son los circuitos digitales combinacionales y los circuitos digitales secuenciales. ¿Qué son los circuitos digitales combinacionales? En electrónica digital, la lógica combinacional está formada por ecuaciones sistemáticas a partir de las operaciones básicas de la álgebra de Boole. Este procedimiento, llamado circuitos digitales combinacionales, lo podemos ver en una tabla de la verdad. Y si en una encuesta muestra el valor de la función de la salida para cada una de ellas. Los circuitos digitales secuenciales son los valores de las salidas en un momento dado no son exclusivamente de los valores de las entradas de dicho parámetro. Puertas lógicas. Las puertas lógicas en los circuitos combinacionales son aquellos circuitos de varias entradas y salidas. La combinación de las puertas lógicas toman un circuito, son para circuitos más complejos. Más adelante les explicaré cuáles circuitos pueden saber. En los circuitos combinacionales tienen diferentes tipos de operadores lógicos. Estos operadores los podemos ver por sus siglas en inglés, que serían OR, AND, NOT, NAND, NOR y XNOR. El operador OR, que es un operador lógico, es un dispositivo de dos o más entradas y salidas, por los cuales la condición de la salida toma el valor lógico de 1 si y solo si su entrada es de valor 1. El AND. El AND son los componentes de un dispositivo de entradas y salidas igualmente, que cumple la condición de la salida. Toma el valor lógico de 1 si y solo si todas las entradas tienen el valor 1. El tercero sería el operador NOT, que es un operador de negación. Este es un dispositivo de una entrada o una salida que cumple una condición que la salida toma el valor lógico negado de la entrada. Siempre cuando se use este operador lógico será el valor lógico negado de la entrada o la salida. El NAND sería la negación del NOT AND y eso nos daría como resultado NAND. ¿Qué es el operador NAND? Es un dispositivo de dos o más entradas y salidas que está compuesta, como ya lo expliqué, del operador AND y el NOT y AND, que es la negación del I, que sería la traducción en español. Este equivale a una
compuesta seguida del negador NOR. ¿Qué sería el NOR? Sería la negación del OR en igual manera. Este es un dispositivo de 2 o más entradas y salidas que equivale a la compuesta del OR seguida de un negador. XNOR sería la negación del NOR, pero exclusivamente en un dispositivo de 2 entradas y una salida, que cumple la condición de que la salida tome el valor lógico de 1 si y solo si las entradas son diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una ecuación para representarlos algebraicamente. Diseño de circuitos combinacionales. ¿Qué podemos hacer para diseñar un circuito combinacional? Lo primero que hay que hacer es la identificación de entradas y salidas, elaboración de una tabla de la verdad para el circuito, la obtención de una tarjeta lógica que arroja el circuito, que es la que me va a decir cuántos AND o NOT habla en dicha tarjeta lógica, y la sustitución de la expresión lógica por puertas lógicas. Los circuitos lógicos tienen diferentes tipos. Uno de esos tipos podría ser combinacionales. ¿Qué son circuitos combinacionales? Es un sensor de movimiento que se activa al detectar movimiento combinacional. Activarla depende de una sola entrada. Otro de ellos sería un circuito lógico secuencial, que estos se encargan de la memoria mayormente, ya que la salida en un instante depende de la entrada en un instante. Un ejemplo de esto podría ser el contador de usuarios, que mientras más ingresen, más se repiten y lo sigue la cuenta. Función lógica de los circuitos. Proviene a partir de la tabla de la verdad, que sería, tendríamos por un lado los verdaderos y los falsos, o la negación. Estos tienen una función crónica que proviene a partir de la suma de estos productos, que sería a partir de la suma de las entradas y las salidas. Circuitos combinacionales. Los circuitos combinacionales los podríamos denominar como compuertas básicas, y todos estos los vemos en diferentes bloques de circuitos lógicos. ¿Cuáles podrían ser estos circuitos de bloques lógicos? Bueno, tendríamos un codificador y decodificador, multiexpresor y multiexpresor, un sumador y restador, un comparador, detector de paridad, memoria ROM y RAM. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una ecuación o un circuito lógico. Estas son las entradas y salidas que realiza el circuito. Bueno, señores, esta ha sido toda mi exposición. Espero que le haya sido de mucha utilidad y les sirva a ustedes en un futuro más adelante. Mi nombre es Oliver Milano y muchas gracias por haberme visitado. Hasta la próxima.